Bienvenidos y bienvenidas a una ocasión más en su podcast Faro Teológico aquí en Radio ULS, la radio de la Universidad Luterana Salvadoreña. Les saluda su servidor Rodrigo Valdés, quien está bastante emocionado en esta mañana, ya que tenemos aquí en la cabina de Radio ULS a personalidades bastante importantes y bastante interesantes que nos van a hablar sobre un tema de mucha profundidad teológica. Estamos aquí con el licenciado Omar Flores, el coordinador de la carrera de teología de aquí, de la Universidad Luterana Salvadoreña, y también tenemos con nosotros al licenciado en teología David Elías Ramos. Él es pastor en la colonia La Rábida, en San Salvador, específicamente del ministerio Betania. También un dato importante es que está especializado en los orígenes del cristianismo y en el Nuevo Testamento. Fue en 1990 el primer coordinador de la carrera de teología aquí en la Universidad Luterana Salvadoreña. Y bueno, para mí es un gustazo tenerles aquí en la cabina de Radio ULS. Vamos a iniciar con este podcast. Licenciado Omar, ¿qué tal está? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias, es un gusto, es un placer nuevamente compartir con nuestros oyentes dentro del podcast Faro Teológico. Sí. Nos acompaña, como ya habíamos hablado, el licenciado David Elías Ramos. ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo está, pastor? Muy bien, aquí listos para conversar de todo lo que esta mañana nos convoca. Es un gusto tenerles aquí, de verdad. Vamos a hablar sobre un tema bastante profundo y sobre todo amplio en esta mañana. Y es que tenemos un tema dirigido hacia la interpretación de la Biblia, hacia su interpretación, sus traducciones, cómo es que estamos dándole ese valor, si realmente la estamos conociendo bien a esa Biblia original, o tiene algunos sesgos, algunos contrastes, algunos matices que se diferencian de la Biblia en español a la Biblia original. De este tema nos va a estar hablando en esta ocasión el licenciado David Elías Ramos. Y bueno, pues vamos a comenzar con una pregunta generadora, licenciado. La Biblia en sí tiene un origen. ¿Cuál es la Biblia original? Bien, creo que para ir despejando el panorama debo decir que tenemos dos Biblias. La Biblia inaccesible a la gran mayoría es la que no conoce la mayor parte de las personas, que son los textos, los manuscritos, los testigos, como se le denomina en crítica textual, de los textos que forman la Biblia en sus idiomas originales. Es inaccesible por su condición de estar en otros idiomas. El Antiguo Testamento en hebreo, pequeñas, leves porciones en arameo, y el Nuevo Testamento en griego koiné. El residir esa Biblia en tales idiomas hace que la mayoría hispanohablante no tenga acceso a esas escrituras a las que denominamos Biblia. Por tanto, tenemos una segunda Biblia, que es la que medio mundo conoce. Uh-huh. Ya son las traducciones, no importa cuál traducción sea, pero ya esa es la Biblia accesible porque ya está en nuestro idioma, sean católicas como la Jerusalén, la latinoamericana, la del Peregrino, la Biblia de América, o ya sea las tradicionales en el mundo evangélico como la Reina Valera. Hay otra Biblia que también se llama de las Américas, que es evangélica, de corte evangélico. La Dios habla hoy, que se compartió tanto por ambas confesiones de fe. Esa es la Biblia a la que tenemos acceso en el idioma español, y es lo que la gente cree que es la Biblia. Entendido. Y entonces primero hay que decirle a las personas que, por ejemplo, la Reina Valera de 1960 o la NBI, que es la nueva versión internacional de gran uso en el mundo evangélico, no es la Biblia.
O sea, ese es como lo primero que hay que aclararle. Esa no es la Biblia. Esa es la versión, lo mismo, el mismo nombre lo dice, es una versión. Por eso decimos la Biblia, la Santa Biblia, versión Reina Valera, versión, no es la Biblia, o sea, es una posibilidad que tenemos de acceder a la Biblia, lo cual es una herramienta, una bendición muy grande, es útil, es maravillosa, pero adolece de que no es la Biblia, es una versión. Sí, es una versión, Claro. ¿verdad? El problema que tenemos no es ni siquiera eso, es de actitudes. El mundo evangélico de manera tradicional es muy perezoso en lo que refiere a lo literario. Y entonces cree que esta Biblia es la Biblia casi que fue inspirada. Como que cuando se escribió en español, la gente no va más allá. Cree que esa es la Biblia. Y el problema de eso es que si bien es la Biblia, pero adolece de las debilidades de una traducción, donde ya un traductor no solo ha traducido, ha interpretado, y a veces no ha interpretado, solo ha dado por sentado. Eso a nivel de traducción. Ahora, a nivel de edición, también se atrevieron y tomaron la libertad de poner títulos a los párrafos que a su juicio reflejaba el contenido de los textos, pero que realmente no refleja con fidelidad lo que el texto dice, sino que trastorna, trastoca, desorienta, confunde y le inyecta al texto un sentido que no tiene. Por ejemplo, aunque vamos a trabajar de manera detenida estos dos momentos, pero pensemos en una frase tan fácil que se ha introducido a la conciencia evangélica, al lenguaje evangélico y aún al vocabulario técnico de estudio bíblico. Una frase como la de Josué 6, por ejemplo. Josué 6 es el capítulo que se titula, Sí. y en toda la Biblia, la conquista de Jericó. Y todos, pastores, maestros de escuela bíblica y aún en el ámbito académico, interpretamos el libro de Josué dominados por esa frasecita que el editor colocó, La conquista. la conquista. Pero allí nos atrofió radicalmente la comprensión de lo que en realidad fue la toma de la tierra. Porque conquista, primero, es una palabra que nunca aparece en el texto. Nunca. En todo el Antiguo Testamento, jamás de los jamases, la palabra conquista es utilizada para describir la entrada del pueblo saliente de Egipto para entrar a Canaán. Nunca, nunca, nunca. Porque la palabra conquista tiene todo un peso ideológico, un peso imperialista. Así es. Y no es que no aparezca la palabra en el Antiguo Testamento, claro que aparece, pero aparece siempre ligada a los grandes imperios. Cuando se habla de Babilonia, se habla de Egipto, se habla de Asiria, se utiliza el término conquista para hablar de la manera violenta en que ellos toman tierras de sus enemigos. Por tanto, la palabra sí existe, pero está ligada a una connotación imperialista. Jamás estuvo ligada, nunca estuvo ligada
al proceso de entrada de las tribus nómadas israelitas que venían de la opresión, nunca conquistaron. Esa palabra no se usa para hablar de cómo Israel entra a la tierra. Pastor, en este caso, ese matiz imperialista, Claro, que el traductor le dio a ese pasaje de la Biblia, refleja de cierta manera, ¿o no?, a la misma persona que quien escribió. a la misma persona, al imperio al que pertenece. Es decir, está traduciendo con cánones mentales de la actualidad. Claro. Y peor aún, consagra una visión imperialista de la Biblia. Entendido. Consagra el patrocinar actos imperialistas bajo la palabra maravillosa de conquista. Claro. Conquista será entonces en la Biblia un término usado por los imperios para describir el exterminio, la violencia, el atropello, todo el proceso de apropiación de territorios ajenos. Esa palabra nunca, en ninguna parte del Antiguo Testamento, será utilizada para describir la entrada de estas tribus nómadas a la tierra de Canaán. Por tanto, esto implicaría que debemos cambiar nuestra manera de entender el libro de Josué y la manera en que las tribus entraron a Canaán. Porque para nosotros fue una toma imperialista de un poderoso. Si Israel era un pueblo de campesinos, peleando con ciudades, estados establecidas, no tenían capacidad de poder conquistarlos en el sentido militar del término. ¿Qué se dio allí? Bueno, allí tenemos que reentender ese proceso de asentamientos en la tierra de Canaán. Pero ese es un ejemplo de cómo introducen una mentalidad al texto, pero que no es una mentalidad neutra, porque trajo consecuencias y sigue trayendo consecuencias. Muy interesante. Porque no es una cosa solamente de decir, se equivocó en la traducción. No, es cosa que se le impregna a ese gesto, se le impregna una carga ideológica que queda grabada en el imaginario social, popular y académico. Así es. Porque hasta hoy, aún en el mundo académico, se habla de la conquista. Y muchos exégetas del norte y de Europa, con naturalidad, hablan de conquista. ¿Por qué? Porque son pueblos conquistadores. Y ellos no tienen crisis de leer la Biblia con categorías que les son propias a su hegemonía geopolítica. Y por tanto, leen la Biblia desde su geopolítica. Pero nosotros, que estamos en un continente conquistado, ¿vamos a hablar de conquista? ¿De qué vamos a hablar nosotros? Entonces, el agregarle esa imagen trae como consecuencia que nosotros veamos como aceptable el que imperios cristianos salgan a conquistar al mundo, porque esto empezó en la Biblia. Sí. Entonces, ¿con qué normalidad, con qué naturalidad? Recordemos al presidente Bush, que entra a orar y dice, ya vengo de orar, el Señor me dijo, conquistemos Irak. Claro. Y entonces se van a una guerra que no tiene que ver nada con Dios, pero usando un andamiaje ideológico religioso que ya está, que tiene su equivalente en la mentalidad social. Ya hay aquí una almohada receptora
positiva, que hace clic, porque durante años hemos leído la Biblia así, y por tanto, quien se llame pueblo de Dios puede seguir conquistando, como se está leyendo en este momento el conflicto israelita con los palestinos. En la mentalidad evangélica hay una identificación natural que se interpreta como que Israel sigue haciendo lo que hizo en Josué, sigue conquistando, tiene derecho a seguir conquistando. Ahora, pero ¿qué tal si no fue una conquista? Claro. ¿Qué tal si no fue un despojamiento? ¿Qué tal si el libro de Josué lo podemos leer desde las categorías que el libro de Josué está diciendo? Y no desde el marco político militar que le hemos metido. Porque esa palabra conquista no es inane, no es vacía, no es sin resultados. Es una palabra que destroza el texto y destroza la visión sobre la Biblia y destroza la postura de una iglesia evangélica frente a abusos internacionales hoy. O sea, eso es grave. Este es el problema que tenemos con la Biblia al español. Así es. Uno de los problemas, ¿verdad? Es decir, pastor, de que todas las versiones traducidas de la Biblia contienen en sí esos matices o esas interpretaciones de parte de los traductores que tienen que ver con su contexto, tanto geopolítico, como social, como de mentalidad, ideológico. Son esos matices los que cambian al principio de pequeña manera la Biblia, pero teniendo en cuenta de que la Biblia es el libro o uno de los libros más importantes y más respetados de toda la humanidad, esos pequeños detallitos luego se convierten en grandes cambios y en grandes diferencias a la hora de interpretar la Biblia. Hablando de este sentido militar y de conquistador que se le ha dado a ese pasaje de la Biblia, ¿qué opina entonces de los términos soldados en Cristo, soldados de Dios, milicia cristiana? ¿Son acaso esos términos producto de estas interpretaciones o tienen un origen anterior? Muy buena pregunta. René Padilla, un doctor en teología, él siempre decía que él tenía problemas con estos conceptos militares usados en la Biblia, que a él le daba cierto rechazo porque era estar avalando una visión jerárquica, represora. Claro, acuérdese lo que significó para él en América del Sur, tanto en Ecuador como en Argentina, vivir bajo la dictadura militar. Sí. Y de repente el concepto soldado estaba cargado de una serie de sensaciones, impresiones, miedos, y de repente pues tenemos que encontrarnos con esos términos en los textos. Claro. Entonces él decía que había que reinterpretarlos para entender, para que no haya una equivalencia entre el término que usa el texto hebreo, el griego, y el soldado en su expresión actual. Pero sí hay muchas metáforas usadas del mundo militar en el Nuevo Testamento. Ajá. Porque en el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, la iglesia no es un pueblo homogéneo, un pueblo racial, un pueblo que tiene territorio, un pueblo que tiene ejército, como el Israel del Antiguo Testamento, que es un componente étnico muy definido. Claro. En el Antiguo Testamento se van a echar imágenes, en el Nuevo Testamento se van a echar imágenes
pero metafórica. Se hablará de soldados, pero no realmente porque haya una milicia armada en Corinto, en Galacia, sino para denostar algunas cualidades que se requiere tener en el cumplimiento de la misión. Pero hay que hacer muchas acepciones y aclaraciones para que no haya una equivalencia, sobre todo hoy día que a nivel eclesial a veces se da esa identidad, y hasta cómo las comunidades nos vestimos muchas veces de soldados para escenificar momentos del servicio a Dios. Entonces, ¿hasta qué grado no hay que haber una mezcla ideológica en algo que solamente puede ser simbólico, pero de repente ya no es simbólico, sino que ya hay una compenetración, ¿verdad? Ideología que lleva a desarrollar hacia la iglesia una visión agradable, positiva del ejército. Así es. ¿Verdad? Pero que nace en ese tipo de metáforas mal entendidas, mal orientadas, llevadas al extremo hasta vestirse, caminar y llamar al pastor general. Bueno, de hecho, ese libro famoso, ¿va? Los generales de Dios, ¿va? O sea, ¿de qué está hablando? Y luego toda la nomenclatura militar que viene va creando un sedimento afectivo en las congregaciones que hace clic con cualquier expresión militar, independientemente de si es servicial o es represiva. Ya hay un clic en el fondo. El lenguaje no es neutro. Sí. El lenguaje es altamente ideológico. Sí. Y se complica cuando tenemos que traducir textos a este idioma y hay palabras tan ideologizadas que llegan a formar parte del colchón imaginario de la sociedad y de la iglesia como parte de la sociedad, y confunde los textos, confunde las predicaciones y orienta a la iglesia a una afinidad. La iglesia siempre ha tenido afinidad con los grandes y los poderosos, pero claro, es por este tipo de expresiones. La iglesia siempre, imagínense toda la verborea que se ha levantado para hablar de el pensamiento positivo. Sé un conquistador, levántate, conquista. Se ha creado todo un mundo, pero eso de conquista tus sueños es pasar encima de otros atropellando. Así es. Es que la palabra conquista no es neutra, no es vacía, tiene toda una sedimentación bien definida, una identidad bien estable, y ahí tenemos gente no trabajando, sino que guerreando contra otros y no junto a otros. En lugar de la solidaridad tenemos la competencia. Esa conquista ya es competitividad, guerra, batalla, vencer a tu enemigo. Esa palabra se permea en el trabajo, en la universidad. Conquistar significa pelear con otros y dejar a otros atrás y posicionarme al frente. Pero esas son actitudes que están allí y están alimentadas por un texto bíblico que no existe, por una Biblia que sí existe, traducida de una Biblia en la que tal idea no existe. Este es el asunto. Estas son las situaciones que recalcan la importancia de la buena interpretación, del buen análisis bíblico y sobre todo del buen análisis teológico de estos textos. Exactamente. Nos acompaña en esta mañana el licenciado en Teología y pastor del Ministerio Betania, David Elías Ramos, especializado en orígenes del cristianismo y Nuevo Testamento. Vamos a nuestro primer corte comercial y luego vamos a continuar hablando sobre estas interpretaciones, análisis y traducciones de la Biblia. No se vaya. La Universidad Luterana Salvadoreña expande sus horizontes.
¿Quieres estar al día con las últimas noticias y eventos de tu universidad? Sintoniza Radio ULS. Radio ULS. En nuestra programación encontrarás una variedad de contenido, entrevistas, debates y programas de opinión. No te pierdas de nuestras transmisiones en vivo desde nuestra sede central en San Salvador. Además, contamos con una selección de música en la que podrás escuchar los éxitos del ayer y hoy. Radio ULS, la radio de la Universidad Luterana Salvadoreña. Tu opción al futuro. Regresamos de este primer corte en el 10º capítulo de Faro Teológico, en este capítulo en donde estamos pues recapitulando y estamos analizando cómo es que la Biblia ha sido interpretada y traducida a través de los años y cómo estas traducciones de cierta manera pueden llevarnos a ciertas interpretaciones hasta cierto punto sesgadas o erróneas. En este caso, en este día tenemos aquí en la cabina de Radio ULS al pastor, primeramente al coordinador de la carrera de teología, Omar Flores, quien nos está acompañando, y también al pastor y licenciado en teología, David Elías Ramos, quien es pastor en el ministerio de Betania, y también está especializado en orígenes del cristianismo y en el Nuevo Testamento. Estábamos hablando afuera de micrófonos, afuera de la grabación, sobre un tema interesante, y es que aproximadamente hace dos años surgió pues una medición de que de cada 10 pastores, solo 2 estaban capacitados para predicar la Biblia de una forma correcta. ¿Qué opina de esto, licenciado David? Sí, totalmente de acuerdo. Una cosa es predicar con el sustento sólido de las Escrituras, y otra cosa es predicar por horario, por necesidad. O sea, el asunto con los pastores es que predican porque hay un horario fijo, estable. Tengan o no tengan una palabra de Dios, tienen que predicar porque hay un culto establecido. Y el ritmo, la no preparación sistemática en Biblia y teología, el ritmo acelerado del trabajo pastoral, la frecuencia con que están programados los cultos, todo eso hace que el predicador no trabaje las Escrituras, porque trabajar el texto requiere tiempo, disciplina, aprendizaje. Llegará un momento, pero después de muchos años, que usted puede tomar el texto, y al tomar el texto, sin más que nada, usted ve una estructura, pero eso ya es fruto de años. Yo comencé mis estudios teológicos en 1986 y Biblia fue siempre mi amor, mi apegado, aunque uno estudia teología, historia de la iglesia, pero Biblia era lo mío. Claro. Entonces, toda la metodología exegética uno la va aprendiendo, al principio la va despacito escribiendo, pero luego uno ya con el tiempo uno va adquiriendo la destreza, la mirada de poder descubrir una estructura en un texto sin desglosarlo en un papel. Pero son años. Yo, si comencé en 1986 y de estar en Betania llevo 30 años predicando, pues esa práctica se vuelve ya una cosa casi de reflejo. Y la constante lectura. Los pastores no leemos, solo andamos buscando los sermones ya hechos, porque hay que salir del compromiso. Claro, el tiempo avanza. Sí, y claro, una cosa es predicar un sermón, otra cosa es dar una palabra, son cosas distintas. El sermón es una pieza retórica, pero la palabra es un componente espiritual. Y este nace de un abordaje más profundo del texto,
en discernimiento del Espíritu que la guía, que la sostiene, que la alumbra, y un trabajo profundo de los textos. Entonces, los pastores no hacemos eso por la poca formación bíblica teológica, por lo acelerado del ritmo, porque las congregaciones ponen a los pastores a hacerlo todo. El pastor arregla la iglesia, arregla las bancas, enciende las luces, revisa es todo. No hay una organización en la que el pastor dedique de verdad un buen porcentaje de su tiempo a preparar el alimento, y bien preparado, no sopa maruchamba, que es rápido, efectivo, pero no es alimento. Tiene que ser llevado más allá. Eso es lo que tenemos ahorita, y es muy cierto. Las causas son muchas y los efectos son muy dañinos. Van creando congregaciones deficientes, enfermas, van cayendo en una mentalidad dogmática que creen que la Biblia, tal como la tenemos en español, esta es la Biblia, y si uno hace una observación a esa Biblia, creen que uno está atacando la Biblia, creen que uno está irrespetando la Biblia. No, y respetar la Biblia es lo que la ignorancia hace, que es lo que Pedro advierte. Dice las escrituras de nuestro hermano Pablo, dice en la segunda carta, las cuales los ignorantes y los inconstantes tuercen. Segunda Pedro 3. Los ignorantes, la ignorancia hace torcer la escritura. Los inconstantes, que no tienen la disciplina de mantener un proceso de estudio, tuercen la escritura. Entonces, cuando uno ve tantos ejemplos de decir, por ejemplo, Hechos 6, sí. Mirábamos un día de esto, todas las Biblias le llaman la elección de los 7 diáconos, pero el texto no habla nada de eso. El texto no habla ni de diáconos, ni de diáconos tal como lo entiende la iglesia hoy. Cada iglesia tiene su idea de diácono y cree que aquí está el texto fundacional de su de esa concepto de diácono. Sí, no. Aquí no habla nada de diácono. Para empezar, la palabra diácono ni siquiera aparece en griego. Aparece la palabra diaconía. Y la palabra diaconía se va a usar para 2 actividades: la diaconía de la palabra, la diaconía de la mesa. Por tanto, si vamos a hablar de diácono, aquí diáconos van a ser los apóstoles y los helenistas, que es el título que le da el texto a esas personas, no diáconos. Pedro dice, nosotros nos dedicaremos a la diaconía de la palabra, entonces ellos son diáconos también, si queremos decirlo así. Sí. Y ustedes dedíquense a la diaconía de las mesas. Pero aquí no tenemos un problema de estructuración eclesial, un rango aparte que se llame diáconos. Aquí no está la idea de diáconos. Pero, ¿quién le quita eso de la cabeza al mundo evangélico para predicar sobre los diáconos? Van siempre al texto fundacional, porque aquí aparecen los diáconos, según ellos, porque así dice el título. Pero usted lee el texto y no habla absolutamente nada de diácono. Y esa es la manera en que un título atrofia el contenido. Imagínese uno que es peor. Sí. Este es más complicado. Yo le decía una vez a unos pastores, por favor léanme Mateo 24:3. Pastores de años. Y me leían, léame usted, hermano. Más tarde, decían, estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto y qué señales serán de la venida de tu venida y del fin del mundo?
No, hermano, le digo, lee el texto, le digo. Y lo vuelve a leer y lo lee igual. No, es que usted no me está leyendo el texto. Pastor, léalo usted. Y lo vuelve a leer igual. Pasé a 4 pastores y leyeron algo que no estaba en el texto. Fíjese bien cómo llega un título a modificar mi lectura del texto. Todos leían en plural. ¿Qué señales habrá de tu venida? Y el texto no dice plural. El texto dice, ¿y cuál será o qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal? Singular. Claro. Ninguno lo leyó en singular, todos lo leyeron en plural. ¿Por qué? Porque este texto ya ni siquiera se lee, porque ya hay un texto inexistente en la mente. Un hipertexto. Un hipertexto que se ha creado de nada. ¿Por qué? Por el título. Claro. El título que le pusieron, Señales del fin del mundo. Entonces, ahí va a hablar, y dicen todos los predicadores, oirán guerras y rumores de guerras, nación se levantará contra nación, reino contra reino, hambre, terremoto. Estas son señales, hermano, y toda la gente así lo cree, y todos los predicadores así lo predican, pero están predicando algo que no es Biblia. Están predicando sus propios inventos, porque no está en el texto, no existe en el texto. Pero dígame usted, ¿qué iglesia, qué pastor no cree que los terremotos, las guerras, las enfermedades, las pestes son señales? Ninguno. Pero eso no tiene fundamento bíblico. Entonces tenemos una Biblia a la que la estamos leyendo en mis propias ideas, no en lo que el texto dice. De hecho, para el texto, todo esto de guerra sí le tiene un nombre, y el nombre es principio de dolores. Pero principio de dolores es una frase muy esperanzadora, porque es una frase que tiene que ver con los principios de dolores de parto. Entonces la visión de esto no es que estamos ante el fin del mundo. El fin de esto, estamos ante el comienzo de un mundo nuevo. Todo esto son dolores porque van a ser algo nuevo. Y la metáfora que usa para describirlo es la metáfora de una madre embarazada que tiene dolores porque va a tener un hijo. Entonces la metáfora cambia. Claro. Lo que el texto habla ya no es que estamos ante la hecatombe, ¿verdad? Estamos ante el nacimiento de algo nuevo. Así es. Y de hecho la misma palabra fin no significa fin de todo, no, significa... No es como fin cuando se dice en la película, fin, se acabó. No, es fin, ya llegamos. Es fin de finalidad. ¿Cuál será el fin? Claro. ¿Me entiende? Entendí. No es el fin que se acabó. Sí. Es teleios. Es fin de a lo que vamos, a lo que nos dirigimos, la plenitud. Vamos a llegar al fin. Claro, a nuestra meta. A nuestra meta. Es así como cambia todo el color. Todo cambia. De apocalíptico, muerte y destrucción, a nacimiento, a meta. Exactamente. A cima. Exactamente. Y claro, la respuesta que Jesús, porque Jesús se las va a responder, y la respuesta va a estar en el versículo 30. Cuando dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán toda la raza de la tierra, verán al Hijo del Hombre. Entonces Jesús dice, la señal será el Hijo del Hombre. Claro.
O sea, Él, cuando aparezca, Él será la señal. Así es. Y está en singular cómo fue la pregunta. Pero Mateo 24 se ha convertido en un pasaje tan céntrico en la escatología evangélica, pero estamos enseñando cosas que no están en el pasaje. O sea, son como detalles de lo que la Biblia que tenemos no nos ayuda. Tenemos que ir un poco más allá, trabajar más. O en Mateo 14, cuando el título dice: Jesús alimenta a los 5,000. No es cierto. Eso no es verdad. Usted ya lee el texto creyendo que Jesús alimentó 5,000. Si el texto le está diciendo: los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. ¿Cuántos comieron entonces? Si habían 5,000 hombres, ¿cuántas mujeres habían? ¿Cuántos niños habían? En una sociedad donde las mujeres son casi proporcionalmente a los hombres, o por lo menos hay una buena cantidad. Mínimo aquí comieron 10,000 personas. Mínimo. Por no decir 20,000 personas. Pero dígame, ¿quién habla de la alimentación de los 20,000? ¿Cómo cambiaría la trascendencia de lo que ahí ocurrió? La magnitud. La magnitud de lo que ahí ocurrió, si trabajamos con las cifras que el texto da, no el título. Sí. Y así podríamos seguir enumerando una serie de ejemplos donde, bueno, la lamentada parábola del hijo pródigo. Uh-huh. Eso nos ha quitado la verdadera atención de la parábola, porque el hijo pródigo no es el personaje central de la parábola, que es a lo que le hemos nosotros orientado y le hemos llamado así el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Él no es el personaje principal. No es el personaje a seguir. No, es el padre. El padre. Había un padre, dice, que tenía 2 hijos. Lo que tenemos que seguir es la línea del padre. El padre misericordioso. Exactamente. El padre es el verdadero hijo, el verdadero sujeto de la parábola. Así es. Y al seguir al hijo pródigo, no solamente hemos desnaturalizado la parábola, sino que la hemos rebajado a un uso proselitista. Porque lo hemos usado para los hijos pródigos que vengan al evangelio, que vengan a la iglesia. Para justificarnos también como hijos pródigos. Exactamente, pero perdemos de dos cosas que son importantes en la parábola. Primero, el padre y toda su caracterización. Pero algo más, no hablamos del hijo mayor. Así. Que ese es un personaje importante en la parábola. Es más, es por los hijos mayores que Jesús contó la parábola, viendo a algunos que se sentían mejores que otros, les dijo: pasamos por la parábola sin percatarnos del hermano menor que tanto daño está haciendo en la sociedad, en la iglesia. El verdadero problema no es el hijo pródigo, el verdadero problema es el hermano mayor. Ese es el verdadero problema. Y no solamente en la parábola, en la realidad, en la cotidianidad de nuestras iglesias. El problema no es el hijo pródigo, el problema es el hermano mayor. Interesante, totalmente. Que cambian totalmente, como le decía anteriormente, el color. Sí. El color de ver. Hay una en específico que fue solicitada y es la primera de Corintios 6:9. Ajá. Sería bueno que pudiéramos analizar este pasaje bíblico. Primera de Corintios, capítulo 6, sí. Versículo 9.
¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los criminadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vaya, aquí hay muchas temáticas, pero desde la perspectiva de la traducción hay una temática que cobra relevancia, y es, por ejemplo, el tema de la homosexualidad. Sí. Quiero decir de entrada esto. La Biblia, tal como la tenemos en español, la Biblia esta como tal, condena la homosexualidad. Esta que nos han entregado en español. Sí. Pero les quiero decir que la Biblia, la que yace en hebreo y en griego, no condena la homosexualidad. Fíjense bien. Necesitaría un buen tiempo para trabajar los textos desde sus idiomas y marcos culturales específicos para entender la Biblia en sus idiomas originales a la Biblia que nos han entregado. Por ejemplo, en esta Biblia, en la carta a 1 Timoteo, se condena la homosexualidad. Ni los homosexuales, dice de manera directa. Claro. Primera de Timoteo, la carta 1 Timoteo. Ahora, ¿cómo es posible que una palabra que no existía hace 200 años, no existía? Esa palabra no existía. La palabra homosexualidad tiene 200 años de existir. Y si no existía, ¿cómo es que ya aparece en un documento de hace 2000 años? Claro. No sé si me capta esto. Sí, sí. Entonces quiere decir que la palabra fue introducida por el traductor porque es lo que en su mente estaba diciendo el texto. O sea, él descubre un texto que tiene que ver con relaciones sexuales y de manera automática dice, esto es homosexualidad, y lo mete. Claro, en un tema como este, ¿quién se toma el tiempo de analizar? ¿Quién se toma el tiempo de considerar? ¿Quién se incomoda de que hayan creado un texto que condene al homosexual? Nadie, porque hay una moral compartida en el presente por la iglesia, por la sociedad, en que el homosexual es visto con desprecio, con rencor, con condena. No hay predicador que no mande al infierno a un homosexual. Entonces, ¿qué mejor servicio pudo prestar el traductor a la moral hegemónica eclesiástica que dándonos un texto donde de manera explícita se condena la homosexualidad? Así que nadie tiene problemas con eso. Llega y queda como anillo al dedo. Así. Esto nos faltaba, un texto que así lo hiciera. Ahora, si queremos respetar la Biblia, por eso hablamos de respetar la Biblia. ¿Cuál Biblia vamos a respetar? ¿Cuál Biblia vamos a respetar así de manera muy seria? Pues vamos a respetar la Biblia tal como nos la entregó el Espíritu Santo. Y la Biblia, tal como nos la entregó el Espíritu Santo, no es esta que tenemos en español. El proceso de inspiración no pasó por el tema de la traducción. El proceso de la inspiración, lo reconocemos, va ligado al tema de la puesta por escrito de la revelación, de la palabra, el testimonio de la revelación. Entonces,
la Biblia que tenemos que estudiar para estas cosas tan álgidas es la Biblia hebrea y la Biblia del Nuevo Testamento en griego. Y entonces vamos a descubrir que no todo es como se dice. Y no estoy diciendo, óyeme bien, no estoy diciendo que la Biblia avale la homosexualidad, es que no puede avalar algo que no existía. Es como que usted me dice, ¿qué me dice la Biblia sobre el divorcio? Pues nada. O sobre los robots. Sí, claro. Pues nada, porque la Biblia, el divorcio no existía como lo tenemos ahora. Lo que existía era una carta de repudio que solo se la podía dar el hombre a la mujer. Pero eso no era divorcio, era una carta de repudio. El divorcio hoy es una institución diferente, donde el hombre o la mujer pueden a iniciativa propia iniciar un proceso de rompimiento de una decisión legal que los vinculaba. Y hay 3 causales específicas, pero eso no existía en el mundo primero. Entonces no puedo esperar que la Biblia me dé procedimientos para el divorcio porque no existían otras prácticas. Entonces tenemos que estudiar esas otras prácticas en el contexto en el que se fueron dadas, analizadas en las costumbres y los términos usados, y desde allí poder inspirar una comprensión para las situaciones familiares hoy. Pero no es que hay una equivalencia, ¿me entiende? Algo que esté directamente, porque la sociedad de la Biblia es una y mi sociedad es ahora otra. Por eso yo les digo, las iglesias, ¿verdad?, que despiden a sus pastores porque su hija salió embarazada, por ejemplo. Y como dice el texto, el que no ordena ni su propia casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia? No es el mismo concepto de casa. El rol del papá en el siglo I como pater family, como el amo, el señor, él es un pequeño César en la casa. Su casa es su pequeño imperio y él es el César de ahí. Como él es súbdito de una casa más grande, de un papá más grande, que es el César. Entonces, en la casa se hace lo que papá dice. Pues hoy no están así. Los hijos tienen grados de autonomía. Hasta tenemos una cosa que se llama mayoría de edad, donde el hijo puede tomar decisiones que no le parezcan al papá. Eso era imposible en aquel momento. No importa la edad a la que tenían que llegar, estaban sujetos a la autoridad del papá. No es como es ahora. Usted no puede aplicar reglas propias de una cultura anterior a una sociedad completamente diversa y distinta de como es la Biblia. Entonces, esto nos ocurre en toda la Biblia porque queremos tomar los textos bíblicos, primero a veces al pie de la letra, en español. Y esto no está así. Del tema de la homosexualidad, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento hay una negativa de la ley hacia ciertas prácticas sexuales, sí, pero no son prácticas homosexuales. Es que las prácticas homosexuales son prácticas, consentidas. 2 personas deciden independientemente si lo entendemos, independientemente si lo aprobamos. Yo personalmente me cuesta todavía entender eso, pero reconozco que es una realidad. Entonces, la homosexualidad, un encuentro sexual homosexual, es un deseo consentido de 2 personas del mismo sexo para compartir, para convivir, para relacionarse. Eso no existía en la antigüedad.
En la antigüedad existía el sexo entre el mismo género, pero por razones que es lo que la Biblia condena, las razones por las cuales hay sexo entre el mismo género. Y las razones son la violencia. O sea, el esclavo, el niño, el discípulo está sometido a la voluntad del mayor, y éste puede penetrar a esa persona, pero esa relación no es homosexual, porque allí no hay ningún consenso. Allí hay un abuso. Lo que hay allí es un abuso que se lo permite el régimen social, el régimen legal, porque el esclavo no es nadie. Un niño no es nada. No tiene la sensibilidad que tenemos hoy nosotros hacia los niños. Y el niño no. En el mundo de la Biblia el niño no es nada. Claro. Por eso ni siquiera contaba al nacer. Los censos israelitas en los números parten de los, si no recuerdo, los 2 años en adelante, pero antes no cuentan, no son nada. No es aquella idea que tenemos nosotros, ¿verdad? Que el niño es persona desde que nace. No. Ese no es el concepto bíblico de persona. Por tanto, un niño era imprescindible. Y aun cuando ya era tomado en cuenta, es más, creo que los censos, ellos los tomaban a partir de los niños entraban a partir, no sé si de los 7 años, que cuando ya eran tomados en cuenta ya. Antes no existían, no eran nada, estaban desvalorizados. Esa idea no es la nuestra hoy. La idea de niño hoy no es la idea de niño en la Biblia. La idea de familia, por ejemplo. Mire, hoy día se dice tanto, volvamos al modelo bíblico de familia. Nos están robando el modelo bíblico de familia. Entonces uno como biblista dice, vaya, está bien, volvamos a la Biblia, volvamos a la familia de la Biblia. Y yo les diría, vaya, ahora explíqueme por favor a cuál modelo quiere que volvamos. ¿A cuál modelo de la Biblia quiere que volvamos? Volvamos a la Biblia, pues. Y resulta que no tenemos un modelo de familia. ¿Qué? ¿El modelo de Abraham? Una esposa, una concubina. El modelo de Jacob. El modelo de David, el modelo de Salomón, el modelo de Moisés. ¿Qué modelo quieren que tengamos de la Biblia? El modelo de Adán y Eva, con la matanza de sus 2 hijos. O sea, cuando hablamos de familia, ¿de qué familia estamos hablando? Y nos vamos a dar cuenta de repente que ese concepto que decimos de familia bíblica no es bíblica, es el concepto norteamericano de familia. Ellos tienen una idea romántica de familia y esa nos han hecho creer que es la que está en la Biblia. Y realmente no. De verdad queremos volver a un modelo en que las niñas se casen a los 14 años. Porque esa era la edad en que las niñas se casaban en la Biblia. Esa edad tenía María, la madre de Jesús. Cuando José, que era mucho mayor que ella, se comprometió. O sea, a ese modelo de familia que queremos llegar. Ese literalismo, esa manera tan superflua de leer la Biblia nos lleva a entendidos equívocos. Porque no entendemos la cultura ni la mentalidad. Entonces la Biblia, cuando condena en los Levíticos, condena el acceso, la penetración de un hombre con otro, no está condenando la homosexualidad. Está condenando 2 cosas. Está condenando, y no tengo el tiempo para poder trabajar los textos, está condenando
la penetración opresiva, cuando usted va y conquista un territorio, la manera en que el conquistador hace sentir dominado al conquistado es penetrándolo. Ahí como que le mata la virilidad, le mata cualquier ímpetu, cualquier rebelión. ¿Y por qué? Porque el sexo, más que una cuestión de plenitud humana, es un instrumento de poder. Y lo ve hasta hoy en las cárceles. ¿Por qué tienen que ayudar al que va entrando? Porque el viejo tiene que enseñarle quién manda. ¿Y por qué no le da una cátedra? No, lo viola. ¿Por qué? Para que sepa quién manda. Entonces, esa práctica abusiva es la que va a condenar la Biblia. Y es más, en otros contextos, ni siquiera va a condenar el penetrar, va a condenar el ser penetrado. Un israelita no puede ser penetrado. De estas eventualidades están hablando los textos bíblicos. Claro, situaciones relacionadas con el poder. Exactamente. Pero el traductor toma el texto y dice, esto es contra la homosexualidad. Uh-huh. Y automáticamente mete la homosexualidad como el problema. Pero ahí no hay un problema de homosexualidad, hay un problema de abuso. Y por eso, fíjese cómo eso pasa a la práctica. Las iglesias están tan propensas a condenar la homosexualidad, pero hay silencio total ante el abuso sexual al interior de la iglesia. Abuso de niños, abuso de niñas, abuso de mujeres. Hay un silencio. Porque la traducción nos orientó hacia relaciones sexuales, relaciones homosexuales que se deben condenar, y no hacia el abuso sexual a la cual es sometido el débil, el marginado, el que esté en una posición de desventaja. Sí. O sea, y vea cómo eso no son solo traducciones, son patrones culturales donde los pastores escondemos, las iglesias esconden el abuso sexual. Si para la pandemia las estadísticas decían que aumentó el abuso de niños, incluso en la religión. Uh-huh. O sea, que el elemento religioso no fue una medicina en contra del hacinamiento que provocó el encierro y las frecuentes violaciones, sino que independientemente de la religión, evangelio católico, hubo un abuso. Las estadísticas se dispararon de abusos de niños y niñas en las casas. Sí. Entendido. ¿Y qué dice la iglesia? Nada. Uh-huh. Nada. Es por la Biblia. Esta Biblia en español, tal como nos la han entregado, han metido algo que no es. Yo no digo que la Biblia está apoyando algo, porque no puede apoyar algo que no existía en su momento, ni condenar lo que no existía en su momento. Así que una postura de la iglesia frente a la homosexualidad debe ser el resultado serio primero de desmontar todos esos textos donde aparentemente hay unos cañones contra la homosexualidad, entenderlos adecuadamente, qué quisieron decir en su momento, y segundo, rastrear la pastoral de Jesús para desde allí poder asumir una visión evangélica. Pero esa es una tarea que tenemos por delante. Pero el desprecio, la crisis que tiene
la iglesia hacia ese tema le viene por una Biblia equivocada en español. Así es. No la Biblia en sus originales. Así es. Bastante denso, bastante profundo y sobre todo bastante interesante cómo podemos a los pasajes bíblicos analizarlos desde esta perspectiva, que es una perspectiva bastante científica, de hecho, porque no solo interpreta de manera afuera de la caja, como podríamos llamarle, sino que busca esos orígenes o busca el por qué es que está escrito así y cuáles son esos errores o esas situaciones que puedan llevar a malentendidos y a grandes catástrofes, tanto culturales como también podríamos llamarle humanas. Sí. Es bastante interesante y sin duda un gran gusto abrir este tipo de temas y abrir este tema tan productivo en esta mañana aquí en la radio ULS, en el 10º ya episodio de Faro Teológico. Vamos a ir ya al último corte y al regresar vamos a dar unas pequeñas consideraciones finales con respecto a este tema. Ya volvemos. La Universidad Luterana Salvadoreña expande sus horizontes. ¿Quieres estar al día con las últimas noticias y eventos de tu universidad? Sintoniza Radio ULS. Radio ULS. En nuestra programación encontrarás una variedad de contenido, entrevistas, debates y programas de opinión. No te pierdas de nuestras transmisiones en vivo desde nuestra sede central en San Salvador. Además, contamos con una selección de música en la que podrás escuchar los éxitos del ayer y hoy. Radio ULS. La radio de la Universidad Luterana Salvadoreña, tu opción al futuro. Estamos en la cabina de Radio ULS hablando de un tema bastante interesante, bastante profundo, bastante productivo, que es este análisis a profundidad, que es esta reflexión, este estudio bíblico y teológico de lo que llamamos Biblia. Y la Biblia que nosotros tenemos acceso, la Biblia en español. ¿Y cuál es la importancia de conocer su origen? ¿Cuál es la importancia de conocer esas características que tienen las versiones traducidas? Estamos en cabina con el licenciado Omar Flores, coordinador de la carrera de Teología, y nuestro invitado especial, el licenciado y pastor David Elías Ramos. Pastor en el Ministerio Betania y tiene una especialización en orígenes del cristianismo y el Nuevo Testamento. Últimas consideraciones, pastor, últimos consejos, últimas palabras que usted quisiera dedicar hacia nuestros oyentes sobre el tema que hemos hablado ahora. La iglesia debe volver a la Biblia, que aunque es un eslogan que circula en muchos ámbitos evangélicos, pero no está adecuadamente precisado. Porque volver a la Biblia es más que volver a la Biblia en español. No, es volver a la Biblia de verdad, a la raíz. Y volver allí, eso quitaría muchas de las confusiones que tenemos en la Biblia en español. Volver a la Biblia no es volver a lo mismo. O sea, esa Biblia que está cargada de interpretaciones de acuerdo a la cultura del traductor y que nos ha atrofiado nuestra comprensión de la Biblia. No, volver a la Biblia es volver a comprender las Escrituras desde sus originales. Y esto significa una tarea muy grande, una tarea en la que todo pastor tiene que esforzarse por el aprendizaje, por el crecimiento, por la lectura, por la compra de literatura oportuna. No todos pueden hebreo y griego, pero existen suficientes herramientas ahora que nos permiten accesar a los textos bíblicos originales sin ser expertos en ambas materias. Pero hay suficientes exégetas que se han ahondado, que han prestado el servicio de ahondarse y de entrarle al mundo de esa Biblia para que la podamos entender en su raíz, en su expresión última. Y si volvemos a la Biblia, también significa devolver
a la Biblia como ella quiere ser leída, no como yo la quiero leer. Como ella me indica que quiere ser leída. Por ejemplo, parte de los conflictos que tenemos es que la leemos en una mentalidad que ella no tiene. Imagínense que en español tenemos libros históricos. En el Antiguo Testamento hebreo no hay libros históricos, no existen. Pero eso puede pasar como una cosa sencilla. No, no es sencilla, porque la Septuaginta, que fue una traducción de 3 siglos antes de Cristo, del hebreo al griego, le puso a Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, libros históricos, porque en su concepción de historia. Pero estos libros no son libros históricos como género. Por eso los hebreos le llamaban profetas anteriores. Pero si yo quiero encontrar ahí historia, como que es un informe histórico, no lo voy a hallar. Por eso es que cuando los críticos del positivismo nos criticaron, lo que la Biblia dice no es cierto históricamente, y a defender la Biblia, no había problema que ellos dijeran que no era cierto. Es que no puede tener precisiones históricas necesariamente, porque la Biblia no quiere darme precisiones históricas. Tiene acontecimientos y eventos históricos que incluye en sus escritos, pero no para fines de informe histórico, sino para fines de interpretación teológica. Y por tanto la verdad no está en la exactitud de los datos históricos, sino en la interpretación que hace de los actos históricos. Eso significa volver a la Biblia. Tenemos en último lugar, creo yo, que devolverle a la Biblia su poder, su fuerza. La Biblia sigue siendo palabra de Dios, palabra que da vida, palabra que ilumina, palabra que sostiene, palabra que nos impulsa, que nos inspira, que nos levanta y seguimos caminando. Pero para que eso pase, tenemos que sacarla de todas estas camisas de fuerza que les he mencionado y volver a la Escritura, a la palabra, guiados por el estudio serio y por la dirección del Espíritu Santo que nos acompaña en este camino. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y darnos esta lista enorme de conocimientos que hoy nos llevamos, tanto aquí en Radio ULS como también las personas que están escuchando este podcast en nuestro Amén. Canal de YouTube. Muchas gracias, licenciado David, y es un gusto para nosotros como Radio ULS tenerlo de vuelta aquí en la Será universidad. alegría estar de nuevo. Es una alegría. También es bastante importante recalcar de que este tipo de análisis bíblico, este tipo de reflexión, tanto bíblico como también teológica, es bastante importante a la hora de pues adentrarse a este mundo de la Biblia, adentrarse a este mundo de la religión, a este mundo de Dios y todo lo que corresponde a Él. Y es esa importancia en la que radica el estudio de la teología. Y la licenciatura en teología de la Universidad Luterana Salvadoreña conlleva esa importancia y ese gran listado de conocimientos. Tenemos aquí en cabina, como ya les había mencionado, al licenciado Omar Flores, quien es el coordinador de la carrera de teología, y que nos va a hablar acerca de esta carrera que tenemos aquí en la universidad y sobre su nuevo pensum, sobre esa forma de trabajar que tienen con respecto a este estudio. Licenciado. Sí, gracias, Rodrigo. Sí, en efecto, la licenciatura en teología de la Universidad Luterana Salvadoreña se caracteriza, entre otras cosas, por su integralidad en la formación del estudiante y por el hecho de tener un enfoque interconfesional y académico, ¿verdad? Todo el que estudia teología acá recibe una formación integral en diferentes áreas: el área bíblica, el área pastoral, el área de reflexión teológica y, por supuesto, el área humanística y de investigación, porque todo suma a la hora del quehacer teológico y del quehacer pastoral.
Y por supuesto, a propósito del tema que compartió el pastor David en esta mañana, el área de estudios bíblicos es uno de nuestros fuertes, ¿verdad? Acá todos los que quieran estudiar la carrera de teología aprenderán, entre otras cosas, a trabajar los textos de manera directa, a trabajar exegéticamente los textos bíblicos, tanto la parte de la Biblia hebrea como del Nuevo Testamento. Y por supuesto, el área de los idiomas originales, tanto el hebreo como el griego, desde un enfoque instrumental, exegético, para que la gente descubra aspectos como los que el pastor mencionaba en esta mañana y otros más, ¿verdad? Así es de que bienvenidos, les instamos a que se formen, ¿verdad? Ya que es una de las necesidades imperativas en el mundo eclesial, la formación. Y también pues agradecerle al pastor por haber compartido con nosotros en esta oportunidad. De hecho, él es uno de nuestros profesores invitados frecuentes, ¿verdad? Sí, diplomados, la carrera y programas como este. Gracias. Muchas gracias. También recalcar de que todavía está abierta la matrícula extraordinaria por si a usted le interesó estudiar una licenciatura en teología hasta el 10 de febrero. Vamos a tener para que usted pueda acercarse aquí a las instalaciones de la Universidad Luterana Salvadoreña, a poder inscribirse, a poder matricularse para comenzar una carrera profesional, una carrera que le va a ayudar mucho, la carrera de licenciatura en teología. Así que aquí están las puertas abiertas, la invitación está hecha y bueno, pues creo que hemos llegado al final de este podcast. Esperamos de que les haya gustado bastante. Es un gusto para nosotros que nos hayan estado escuchando en esta ocasión y también un agradecimiento pleno a los invitados que ahora tenemos en Radio ULS. Muchas gracias. Gracias a ustedes.